precioso y majestuoso es el Señor. Amados, en este día tenemos un tema. Es interesante tratarlo y es necesario debido a la época de engaño que se está viviendo, que está viviendo la iglesia cristiana en estos últimos tiempos. Y el título de este tema es Los 12 apóstoles del Cordero. Padre, gracias te damos, Señor, por este privilegio tan grande que nos concedes de estar en tu presencia y en la presencia de mis amados hermanos, que son santos, lavados con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo. Aquí estamos, Señor, sentados a tus pies, buscando la luz de tu palabra, Señor. Buscando, Señor, el alimento espiritual bajado del cielo mismo, Señor. Padre, estamos en los últimos tiempos y tenemos hoy más que nunca que estar muy unidos al Espíritu Santo y a tu palabra bendita para saber dónde estamos parados y saber quién es quién, Señor. Quiénes son de los tuyos y quiénes son del enemigo. Háblanos, Padre, a través de tu palabra. Espíritu Santo, usa mis labios. Te damos desde ya gracias por tu palabra bendita. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos enseñas toda la verdad y nos hará saber todo lo que ha de acontecer. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Los 12 apóstoles del Cordero. Vamos a comenzar con Hebreos capítulo 3, versículo 1. Porque es importante saber qué es un apóstol. ¿Qué es? ¿Qué es un apóstol? Porque hoy por hoy todo el mundo se llama apóstol. Es una blasfemia. Y la iglesia tiene que estar consciente de esto, para no comer cuento del diablo. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, la iglesia de Jesucristo es santa, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él es nuestro apóstol. El apóstol de los apóstoles y de toda la iglesia cristiana se llama Jesucristo. Cristo es nuestro apóstol y gran sumo sacerdote, directamente enviado del cielo. Porque Cristo vino enviado del cielo, enviado por Dios, su Padre. Apóstol significa, si vamos a ver el significado de apóstol, uno que fue enviado por Dios, no por hombre. Ahora pagan cierta cantidad de dinero y sacan el título de apóstol. Pero esos son falsos. Porque los bíblicos están registrados aquí. Hasta sus nombres están escritos en la Biblia. Y dice que son 12. Pues los demás, bíblicamente, son falsos. Porque estamos viendo lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Por esto Cristo es el supremo apóstol enviado por Dios para morir por nosotros. Porque para eso fueron los 12 apóstoles. Para morir por la iglesia, para servir primero a la iglesia y morir después, no como los de ahora que son para servirse de la iglesia y vivir de ella. ¿Vieron la diferencia? Por eso es necesario estudiar la palabra tal como está escrita para no creer tanta mentira. Usted prende un radio o enciende la televisión, el apóstol fulano de tal, el profeta fulano de tal, la profeta. Esos son falsos. Esos son hijos del diablo. No tienen fundamento bíblico para respaldarse.
Y es tiempo, hermanos, de una vez por todas de nosotros, ya ni siquiera prestarles atención a eso, porque es una herejía escucharlos a ellos. Es una herejía. Nos hacemos cómplices al escuchar esa falsedad, porque se van contra la verdad de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Cristo mismo instruyó a sus 12 apóstoles. Él mismo los educó. Él los separó, los buscó y les instruyó. Veamos lo que dice en Mateo 10, del 1 al 10. Que sea la Biblia la que nos instruya. Mateo capítulo 10, del 1 al 10. Y aquí están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los demás no se sabe de quién es, pero no son del Cordero. No se sabe de quién será. Ya se supone de quién. Mateo 10, del 1 al 10 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, porque primeramente para ser apóstoles fueron discípulos, estudiantes de Cristo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No algunas, sino todas. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé y Tomás. Mateo, el publicano, y Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Estos son los 12 apóstoles. Después ya sabe que murió, se suicidó uno y quedaron 11. Pues después vamos a ver eso. Continuamos la lectura con versos 5 al 10. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No cobres nada, como los de ahora. Dad de gracia, todo de gratis. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Los 12 apóstoles, amados hermanos, del Cordero, obedecieron esta orden. La obedecieron al pie de la letra, al costo de su propia vida. Pero ellos obedecieron a Dios. Los falsos, los actuales, que se llaman, eso no obedecen esto. Dígame en qué parte de esto, pues, de lo que hemos leído, ellos están identificados. En ninguno. Todos los apóstoles, a excepción de Juan y Judas Iscariote, murieron sacrificados por su servicio a Dios. Después de la muerte de Judas Iscariote, después del suicidio, porque él se suicidó, se perdió, se fue al infierno. Porque el que se suicida se va al infierno. Los 11 apóstoles restantes trataron de completar el cupo con Matías. Veamos en Hechos capítulo 1 del 20 al 26. Mateos capítulo 1. Hechos, dije, ¿no? Hechos, sí. Hechos, capítulo 1, del 20 al 26. Mire lo que dice aquí la Escritura. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella.
y tome otro su oficio. Se estaba refiriendo a la profecía de que Judas se iba a suicidar y otro tenía que tomar su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, decían los 11 apóstoles, con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Mira aquí los requisitos para ser apóstoles de Cristo. Tenían que estar juntos con Él todo el tiempo, con el Señor. Segundo punto, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barrabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Aquí los 11 apóstoles están fallando, porque ellos no invocaron a nadie, sino entre ellos hicieron una sesión y eligieron a su manera. No consultaron con Dios. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Otro punto, eso es suertes, Dios no trabaja con suertes. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí vemos el requisito para ser apóstol de Jesucristo. Matías sí tenía, porque él conocía personalmente al Señor. Matías fue testigo de su resurrección y ascensión al cielo. Pero él no le tocaba. ¿Por qué? Porque apóstol, ¿quién elige? ¿Quién envía? Dios. ¿Quién envió a Cristo? Dios. ¿Quién envió a los 12 apóstoles? Dios. Entonces, el número 12, ¿quién lo encontró más tarde? Dios. Lo escogió y lo envió en reemplazo de Judas Iscariote. Lo escogió a Pablo. ¿Verdad? Ahora, veamos en Hechos capítulo 1, del 1 al 3. Miren lo que encontramos aquí. Hechos 1, del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Nos saltamos a los versos del 9 al 11 de este mismo capítulo. Versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los apóstoles, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Lo que le vieron fueron los 11, porque no había, y alguno había muerto. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que eran los ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él se fue del monte Getsemaní, desde allí partió al cielo, pues a ese mismo monte Getsemaní volverá cuando Él venga en su segunda venida aquí a la tierra. Cuando Él llegue, se partirá el monte, se dividirá, se abrirá la tierra cuando Él llegue, del poder
que está bajando a la tierra, que llega a la tierra. Gloria al Señor. Veamos ahora el orden de su ubicación en la iglesia de los apóstoles. La ubicación de los apóstoles en la iglesia. Vamos a 1 Corintios 12, del 27 al 28. 1 Corintios 12, la ubicación como fundamento de la iglesia. ¿Lo tienen? Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Así se comenzó a formar la iglesia. Los apóstoles y profetas, amados hermanos, son el fundamento humano de la iglesia de Cristo. El fundamento humano de la iglesia de Cristo, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la piedra del ángulo de la iglesia. Continuemos mirando la ubicación en Efesios 2, 20 al 22. Efesios 2, 20 al 22. Gloria al Señor. Y aquí vemos cómo fue edificada la iglesia. El comienzo de la iglesia cristiana, el cual es el cuerpo de Cristo. Dice así el versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso fue edificado, ese fundamento ya fue puesto y nadie lo puede cambiar. No puede venir otro Cristo, no puede venir otros apóstoles ni otros profetas, porque ya fue estipulada la base. Usted hace un edificio y pone lo que lo puso ahí, eso queda. Usted después quiere arreglar su casa, modificar su casa, no puede mover los cimientos, porque si mueve los cimientos, ¿qué pasa? Se cae la casa. Por lo tanto, es inamovible el fundamento. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, o sea, la iglesia de Cristo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria al Señor. Amén. Bendito seas. Ahora, la iglesia solo puede ser verdadera si está fundada de esta manera. Si continúa fundada tal como la fundó Cristo. Jesucristo, sus apóstoles y profetas. Cuando dice profetas, no son profetas del Nuevo Testamento, profetas del Antiguo Testamento que fueron edificados junto con los apóstoles del Cordero. Esos son del Nuevo, pero los profetas son Antiguo Testamento. ¿Cómo lo probamos? Vamos a Lucas 16, 16. Lucas 16, 16. Para que no vengan los mequetrefes de ahora. Dice: yo soy profeta y yo edifico la iglesia. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Porque él fue el precursor. Él fue el que abrió el camino.
con su predicación, presentando a Jesucristo. Repito, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea que profetas ya pasaron. Ahora no hay profetas. Con título no hay profetas. El profeta, si se asemeja un poco, es hablar la palabra. ¿Qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Hablar la palabra que Dios mismo le daba a su oído. ¿Por qué? Porque no había Biblia, no había nada escrito. Y era necesario que Dios le hablara audiblemente. Pero ahora no. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar muy atentos. A la única, que ya está escrita. Ya los profetas escribieron. Todo, la profecía de los profetas, apóstoles, todo ya están aquí escritos. No hay nueva revelación. No hay. Ya no hay que ellos vengan y digan, oh, que tengo una nueva revelación que Dios me dijo. Dios me dijo, no. Dios no puede decir nada de lo que ya esté escrito. Si le dijo algo es porque está escrito. Pero no es nada nuevo. Es el que está recordando algo. Pero ya, repito, está escrito. Bendito sea el Señor. Todo el nuevo pacto se basa en este orden bíblico. Y no se puede alterar con falsas doctrinas llamadas apostólicas y proféticas que están en todo su apogeo, que son diabólicas, guiadas por comerciantes del evangelio. Son diabólicas. Hermanos, es duro decir, pero es la verdad. Son diabólicas, enseñan cosas, enseñan herejías, no la verdad de la palabra, no la verdad del evangelio de Jesucristo. Veamos en 2 de Corintios capítulo 11. Aquí vamos a ver a estos falsos. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Mayores y niños, todos tenemos que entender esto. Porque hasta los niños también oyen y ven por un programa y dicen, un profeta, un apóstol. Y eso es mentira. Mentira. Ya casi no hay pastores. Ya los pastores han cambiado y son profetas y son apóstoles. ¿Quién los llamó para eso? Gloria a Dios. Amén. ¿Ya tienen 2 de Corintios 11, 3 y 4? Amén. Pero temo que como la serpiente, el diablo, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestras mentes, sea de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, vamos aquí a pararnos un poquito, otro Jesús, el Jesús de la Biblia, Él nunca cobró un centavo por un milagro. No está registrado. Pero en cambio, ¿qué hacen estos falsos predicadores ahora? En el nombre de ese Jesús comerciante, roban a la iglesia. Continuamos. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro espíritu. Ahí entra el espíritu de error, el espíritu del diablo a controlar la iglesia y a confundirla. Y otro evangelio que el que habéis aceptado. No es el evangelio de Jesucristo, no es el evangelio verdadero, es un evangelio adulterado, arreglado, es un evangelio de comercio. Bien lo toleráis, bien que lo soportan.
Saltémonos ahí mismo en ese capítulo, los versos 13 al 15. Que aquí lo desenmascara y le da el nombre a esos falsos mentirosos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, estafadores, ladrones, porque hacen fraude, le roban el dinero a los hermanos en las iglesias, que no tienen discernimiento por no estudiar la Biblia, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, son disfrazados. Eso dice el Espíritu Santo, son disfrazados. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, amados, aquí en este grupo vemos nosotros la renovación apostólica y profética, los congresos de apóstoles y profetas para estudiar los 13 decretos apostólicos que ellos han sacado. 13 decretos, porque en ese 13 se ponen para ellos. Porque si eran 12, ya están 12 en la Biblia, pero como son pillos, dice, son 13 decretos. En el número 13 que ellos se pusieron, ahí están ellos, la orden de ellos. Pero ¿quién lo puso? Ellos quieren alterar la Biblia. Y esta misma Biblia dice que el que altere la palabra es maldito. Gloria al Señor. Veamos las pruebas que presenta el apóstol Pablo de su apostolado, ya que él no conoció a Jesús. Él no lo conoció. Y este era un requisito, conocer a Jesús. Pero él no conoció a Jesús humano. Él conoció a Jesús glorificado, resucitado, y él fue instruido por él. Veamos lo que dice aquí en Romanos 1:1. Romanos 1:1. ¿Cómo presenta Pablo? ¿Cómo se presenta? Romanos 1:1. Aleluya. Mire, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Para el evangelio de Dios, para eso fue apartado. Gálatas 1:1. Gálatas 1:1. Vamos a ver cómo se presenta aquí. Aquí profundiza más todavía. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre. No soy un apóstol, dice Pablo, nombrado por hombres, ni por hombres. No de hombres, ni por hombre. ¿Por qué? Porque a Matías lo eligieron hombres. Y los de ahora también se eligen hombres. Pagan algo, pero le nombran apóstol. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién lo hizo apóstol a Pablo? Dios. Dios mismo, Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Qué clase de apostolado? O sea, tenía un poder más que los demás apóstoles. Por eso se le dio mucha más revelación al apóstol Pablo. Y vamos a ver en 1 de Timoteo 1:1. 1 de Timoteo. Y lo ratifica aquí. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios,
nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Aquí lo aclara más. Dios el Padre y Dios el Hijo. Ellos lo nombraron apóstol a Pablo. Ahora veamos cómo comenzaron a salir más apóstoles. Es importante conocer esto. Vamos. Apocalipsis 2:2. Porque esto no es nuevo, hermano. Todo lo que pasó volverá a suceder. Y está sucediendo. En el comienzo de la iglesia comenzaron a salir más apóstoles. Ya en el tiempo de Juan, 60 años después, 60 o más años después, que los apóstoles fueron, ya comenzaron a trabajar en su ministerio, aquí ya se registran los falsos. Yo conozco tus obras, dice Dios, aquí al pastor de la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya se metieron esos. Y ahora está metido, ahora es la oportunidad más grande. El comienzo de la iglesia cristiana fue envenenada por falsos apóstoles, falsas doctrinas. Al final, porque estamos en los tiempos finales, hermanos, se vuelve a repetir la historia. Por eso tenemos que estar atentos con la palabra. Satanás, el gran engañador, emplea a hombres y mujeres malvados como sus agentes, transformándolos en falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Cristo expresó su gran preocupación en su mensaje a las iglesias. Si ustedes estudian los mensajes a las 7 iglesias, ustedes van a ver en la última iglesia, que es la Odisea, la última carta, la iglesia en un 90%, la iglesia actual, la Odisea, una iglesia orgullosa, altiva, rica, millonaria, diciendo que no necesita de nadie. Y hasta Cristo lo sacaron. Él está tocando la puerta que le dejen entrar. Cristo no está en esa iglesia. El Señor quiere para que no cayéramos en el engaño de estos falsos maestros. Veamos en Mateo 24:24. Ahora podemos entender esta escritura que antes no podíamos entenderlo. Al menos yo no podía entender, hermanos. Yo leía esto y no lo veía tan claro como ahora se ve, por lo que hoy estamos viendo la realidad, desgraciadamente. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos. Falsos ungidos. Cristo quiere decir ungido en griego. Falsos ungidos. ¿Se han visto como Benny Hinn que dicen yo soy el ungido? El ungido del diablo, pero no de Dios. Porque falsos ungidos y falsos profetas, que están de moda ahora, y harán grandes señales y prodigios. ¿Con qué unción? ¿Con la de Dios? No, con la unción del diablo. Porque la unción de Dios es muy diferente a la unción del diablo. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Dios mismo, Él tumbaba a la gente, los hacía pasar vergüenza a la gente, tumbándola como naipes, ¿sí? No. Y sin embargo, la unción del diablo, eso sí lo hace. Porque es exhibicionista, es hipnotismo en masa, es un espíritu diabólico.
Y muchos en la iglesia dicen, oh, qué lindo, qué unción. Wow, qué santo. ¿Sí? Hasta yo, cuando yo comencé a ver estas cosas, yo también comencé a admirar estos falsos. Pero gracias al Espíritu Santo que me fue abriendo los ojos y pude ver la realidad. Y estamos viendo los últimos tiempos. El Señor dijo, no te dejes engañar. Repito, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hermanos, nosotros que estamos tratando de ser fieles a Cristo, si no nos apegamos a la verdad y no preguntamos al Espíritu Santo para saber discernir lo bueno y lo malo, vamos a ser engañados. Y mucha gente en las iglesias, millones de millones, están engañados. Se han dejado fascinar, se han dejado embrujar, hechizar por esa unción del diablo. Sí, hermano. Esa es la verdad. Gloria a Dios. Qué triste, hermanos. Pero estamos viviendo esos tiempos. Veamos en 2 de Pedro 2, 1, 3. 2 de Pedro 2, 1, 3. Estos falsos han metido a la iglesia de Jesucristo tantas herejías, tantas doctrinas falsas, que da pena, hermanos. Segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está refiriendo al Antiguo Testamento. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, disfrazado de que están hablando la palabra, usando la Biblia, pero lo están distorsionando. Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, quiere decir la mayoría de la iglesia, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad del Evangelio de Jesucristo está siendo blasfemado, pisoteado por estos impíos, apartados de la verdad. Y mire lo que dice el 3. Y por avaricia, porque ellos aman el dinero, las comodidades, los lujos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, negocios, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios no puede ser burlado, amados hermanos, jamás. Estos son los comerciantes actuales del Evangelio. Aquí los vemos escrituralmente fotografiados a estos degenerados, mentirosos. El evangelio que ellos predican se basa en la razón humana, humanismo, como la prosperidad financiera. Siembra dinero para que seas millonario. Esas son enseñanzas falsas. Para que seas rico. Le enseñan que en tu boca hay un milagro. Y que deje salir el campeón que hay en ti. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Eso son mentiras. El mensaje que proclaman no es bíblico. No es bíblico, amados hermanos. Por eso debemos compararlos con los 12 apóstoles verdaderos.
Ellos nunca, amados hermanos, buscaron reconocimiento y murieron por la causa de Dios. Veamos los apóstoles bíblicos, que son 12. Ya leímos sus nombres. Ahora vamos a ver en Apocalipsis. Apocalipsis 21:14. Porque ellos permanecen. Los 12 apóstoles permanecen para siempre y está registrado en la Biblia. Gloria al Señor. Apocalipsis 21, versículo 14. Y dice así: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12. No más. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Vieron que son fraudulentos? ¿Son disfrazados? Las 12 puertas, amados hermanos, representan a Israel. Y los 12 cimientos representan a la iglesia de Jesucristo, representado por sus 12 apóstoles. La iglesia judía tenía 12 tribus. La iglesia cristiana tiene 12 apóstoles. 12. Gloria a Dios por ese número. Porque así sabemos que los demás son falsos. Hay sentir apostólico, sí. ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos misioneros? Son apóstoles, tienen un sentir apostólico. Esos que se van para esos países musulmanes, esos países comunistas donde no ha llegado el evangelio, ellos van. ¿Y qué hacen ellos? Evangelizar y morir, porque los matan. Ellos son verdaderos apóstoles de Dios, pero Él los nombra, les pone ese espíritu, ese sentir apostólico. Ellos van y dan sus vidas y nadie sabe que son apóstoles. Ellos nunca se dicen yo soy apóstol. ¿Por qué? Porque saben que es 12 están registrados. El sentir apostólico existe, hermano, pero no el ministerio. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Hay que probar los espíritus de la enseñanza apostólica del nuevo pacto. Si el Señor viniera a la tierra hoy y Él dijera: busco apóstoles para la iglesia, me imagino que cuánta gente se haría notar para ser apóstoles, porque para ellos el título de apóstol es muy atractivo, porque no saben qué significa realmente apóstoles, para qué Dios le mandó a los 12 apóstoles, cuál fue su misión. Ese título de apóstol les impresiona. Yo no creo que ser apóstol es sentirse grande y dueño de la iglesia, como lo hacen estos sinvergüenzas. En primer lugar, los apóstoles nunca pastorearon una iglesia. Los que pastoreaban son pastores, para eso puso pastor. El apóstol era enviado, se pasaba viajando, sufriendo. Los 12 apóstoles eran servidores y fueron enviados por Dios mismo. Los envió a evangelizar y fueron enviados a sufrir. A sufrir. A eso les enviaba el Señor. ¿Se acuerdan que les dijo? No lleves 2 túnicas, no lleves esto, no lleves lonche, no lleves nada. Eso es la verdad. Vamos a Marcos 6 del 7 al 9. Marcos 6 del 7 al 9. Es una comparación. Tenemos necesariamente que compararlos. Marcos capítulo 6 del 7 al 9. ¿Lo tienen?
Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino. Nada. Sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Ni siquiera podían llevar otra mudada para cambiarse, sino una sola. Eso se llama a sufrir. Gloria al Señor. En cambio, los apóstoles actuales tienen hasta su jet privado. Los demás ni burrito tenían. ¿Vieron la diferencia de lo falso y verdadero? ¿Y qué condiciona la iglesia? Y hay muchos miembros de las iglesias que se enorgullecen cuando dicen, no, en mi iglesia no hay pastor, hay apóstol, hay profeta, y no saben que están metidos en el mismo infierno. Ciegos guiando al infierno a otros ciegos. ¿Por qué? Porque las ovejitas no estudian la palabra, no leen la Biblia. Los apóstoles obedecieron al pie de la letra, porque fueron nombrados y enviados por Cristo. Él mismo los instruyó. Y él mismo instruyó al apóstol Pablo. Veamos en 1 Corintios 4, del 9 al 13. 1 Corintios 4, del 9 al 13. Mire cómo habla el apóstol Pablo. Cómo se identifican los apóstoles. Aquí en la Biblia está registrado. Para que estos sinvergüenzas me dicen, miren, pero ellos no, están ciegos. Ciegos a la verdad, por eso no pueden leer esto. ¿Lo tienen ya? Segunda de Corintios. Primera de Corintios 4, 9 al 13. Dice, porque según pienso, dice el apóstol Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como últimos, como la última rueda del coche, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo y a los ángeles, a los hombres. Ellos se enfrentaban en el circo romano a pelear con los leones. Los apóstoles. Nosotros somos insensatos por amor de Jesucristo. Insensatos, ¿por qué? Porque exponían su vida por causa del Evangelio. Mas vosotros prudentes, no insensatos, sino prudentes. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados como servidores de Cristo. Hasta esta hora padecemos hambre, dice el apóstol Pablo. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria, como la basura del mundo, el desecho de todos. Ahora, ¿qué hacen estos degenerados profetas y apóstoles? Cogen el púlpito para maldecir a los hermanos. El que no esté de acuerdo dice, yo soy un apóstol y tengo la autoridad dada por Dios de maldecir al que me contradiga. Yo lo he escuchado y lo he visto con mis ojos maldecir a profetas y apóstoles mal llamados, maldiciendo al pueblo de Dios.
A nadie. Nosotros no somos para maldecir. Nosotros somos para bendecir. Los de Dios es para bendecir. Los del diablo maldicen. Sí, amados. Qué triste. Veamos a 2 de Corintios 4:1. 2 de Corintios. Segunda de Corintios 4:1 al 5. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estos falsos están enceguecidos, ya no ven la luz, no pueden entender. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Como vuestros siervos, como vuestros esclavos. Los apóstoles eran esclavos de la congregación. Los actuales son los amos, los dioses. Qué tristeza. Cristo no nombró a los 12 apóstoles jefes de las iglesias. No nombró a los 12 apóstoles jefes de las iglesias, como lo son ahora los falsos. Ellos dejaban que los pastores los administraran. Para los apóstoles verdaderos, la máxima distinción era de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Sufrían y se gozaban, se regocijaban, bienaventurados se sentían, porque sufrían por la causa de Cristo. Veamos en Hechos 5, del 40 al 42. Hechos 5. Está registrado aquí, hermanos. Hechos 5, del 40 al 42. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Y dice así: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, ¿qué le hicieron a los apóstoles? Los azotaban. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Los concilios, ese es otro estudio bueno también de que saber qué son los concilios. No es enemigo de la iglesia. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los de ahora, si no le dan 30, 40 mil o 50 mil dólares para una presentación, ellos no van. Y estos iban, miren, de gratis, por las casas, predicando el evangelio. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Hay un abismo. Los 12 apóstoles comenzaron como evangelistas sus ministerios y terminaron como evangelistas. Ellos comenzaron como evangelistas y terminaron como evangelistas, predicando el evangelio. Así como el verdadero evangelista no está interesado en su propio imperio,
Ese es un sentir apostólico. No sentirse dueño de nada, sino ser servidor. ¿Alguien le necesita? Aquí estoy. ¿Alguien necesita algo? Aquí estoy. Sí, amados. Segunda de Corintios 6, del 3 al 10. Segunda de Corintios 6. Aquí está una comparación asombrosa. Segunda de Corintios capítulo 6, del 3 al 10. Miren lo que dice. No damos tropiezo a nadie. Perdón, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos de todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos de trabajos, en desvelos, en ayunos. Pero ayunos, no ayunaban porque querían ayunar, sino porque no había que comer. No tenían que comer. Ayunos forzados, ayunos de hambre, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, porque los acusaban de ser engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Los 12 apóstoles, amados hermanos, fueron pobres, que enriquecieron a muchos con la palabra de Dios. Estos actuales, ay Señor, los de ahora son ricos que han empobrecido a muchos, diciéndole: siembra dinero, siembra que Dios te va a dar el 100 por 1, siembra para que coseches, siembra, siembra, siembra. Ellos siembran y el que cosecha son los apóstoles. Sí, hermanos, eso se llama robar. Eso es querer comprar a Dios. ¿Y qué dice la palabra al respecto? ¿Podemos hacer una siembra para que Dios me dé? ¿Podemos sembrar dinero para que Dios salve a mi familia? ¿Para que me sane? Como ellos enseñan. No, la Biblia no dice. La Biblia dice todo lo contrario. Vamos a ver en Deuteronomio 10, 17. Deuteronomio 10, versículo 17. Sí, amados. Nunca se les ocurra a ustedes ir a una iglesia, al menos si están preparados para ser engañados, o si saben defenderse, ir a una iglesia de esa apostólica, porque lo que se llena no es de demonios en primer lugar. No les aconsejo, porque ellos están yendo contra la verdad de la palabra. Mire lo que dice aquí. ¿Lo tienen ya? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Él no recibe dinero, Él no se vende ni se alquila, Él no comercia sus favores.
Vamos al Salmo 49, 6 al 7. Salmo 49, 6 al 7. Vamos un poco rapidito. Del 6 al 7 dice: los que confían en sus bienes, en su dinero, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. No pueden comprar a Dios de ninguna manera. Aleluya, bendito sea tu nombre. Nosotros no necesitamos la cobertura apostólica, otra cosa que vende. La cobertura, pastor, que tengo necesito su cobertura. Aprenden mal. Ahí me dijo un pastor: hermano, yo necesito su cobertura. No, tú necesitas la cobertura de Jesucristo y del Espíritu Santo, no mía. ¿Quién soy yo para dar cobertura? Soy un mortal. Soy un humano, como cualquiera. Somos iguales. La cobertura viene del cielo. Jesucristo, el Espíritu Santo que está en nosotros, es nuestra cobertura. No cobertura apostólica. Cobrando por tales la cobertura apostólica. Eso es otro negocio. Sí, amados. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Es tiempo, amados hermanos, de decidirnos por la verdad, por la luz de la palabra. Bendito sea el Señor. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu instrucción divina. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas tu palabra tal como está escrita, para que conozcamos la verdad y esa verdad nos haga libres de todo engaño, de toda mentira, de toda patraña del enemigo que está confundiendo a la iglesia de Jesucristo, engañándola y robándose las almas que están destinadas para salvación. Oh Padre, gracias. Gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, por mis hermanos, que todos hemos recibido, Señor, tu palabra. Hemos sido edificados, consolados y exhortados por ella, Señor. Porque solo tu palabra nos da vida. Solamente tu palabra nos lleva, Señor, al cielo. Tu palabra nos limpia, nos prepara, nos equipa para estar listos cuando tú nos llames a su presencia. A tu presencia, Señor. Sea individualmente o colectivamente en el rapto, Señor. Te bendecimos, Señor, y anhelamos tu venida. Hoy más que nunca, Señor. Anhelamos esa venida, Señor, porque tanta gente está siendo engañada y se está perdiendo, Señor, mirando tantos milagros de demonios, tantas manifestaciones demoníacas, Señor, que están confundiendo aún a los escogidos tuyos, Señor. Oh Padre, gracias te damos por tu bendita palabra, porque esta palabra nos alumbra, Señor, y nos hace ver claramente cuál es la verdad y dónde está la mentira. Oh Padre, gracias. Gracias. Yo bendigo este pueblo. Este pueblo es santo, este pueblo es redimido, comprado con la preciosa sangre de Jesucristo. Es lavado en esa sangre. Oh Padre, gracias. Gracias porque podemos ser tus hijos realmente, Señor. Y podemos decirte, Padre, Padre, te amamos, te necesitamos, Señor. Hoy más que nunca, Padre, ayúdanos a estar firmes. Ayúdanos a serte fiel hasta la muerte. Ayúdanos a permanecer en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida que tú quieres que vivamos. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Padre, gracias. Gracias por mis hermanos. Yo los bendigo. Bendigo sus vidas, sus hogares, sus trabajos, sus negocios. Señor, bendigo todos sus niños, Señor, sus hijos. Padre, gracias. Ahora, mi Señor, vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.